Buenas tardes, mi nombre es Santiago Vallejo y mi compañero Cristian Liscano. Hoy les vamos a hablar y a introducir el tema de organismos genéticamente modificados. Comencemos. Entonces, ¿qué es un organismo genéticamente modificado? O OGM por sus siglas. Estos suelen ser llamados transgénicos, pero erróneamente, pues un transgénico es una transferencia de uno o incluso más genes de una especie a otra especie. Un organismo genéticamente modificado, a diferencia, es aquel cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética. La ingeniería genética permite modificar organismos mediante la transgénesis o la cisgénesis, es decir, la inserción de uno o varios genes en el genoma. Los organismos genéticamente modificados incluyen organismos y microorganismos como bacterias o levaduras, plantas, insectos, peces y otros animales. Estos organismos son la fuente de los alimentos genéticamente modificados y son ampliamente utilizados en investigaciones científicas para producir otros bienes distintos a los alimentos. Técnicas. Las posibles modificaciones genéticas que se pueden usar incluyen la mutación, inserción y predicción de genes. Cuando se inserta entonces material genético, este siempre suele provenir de otra especie, de forma parecida a la transferencia horizontal que se produce en la naturaleza. Para producir de forma artificial esta transferencia suele ser necesario recurrir a diferentes técnicas. Los genes pueden ser incorporados a un virus o pueden ser físicamente inyectados en el núcleo de la célula con una aguja ultrafina o incluso con un cañón de genes. Otras técnicas aprovechan la habilidad de ciertos organismos como los lentivirus o algunas bacterias como las Agrobacterium tumefaciens para transferir material genético a animales y a plantas. El aspecto innovador de estas nuevas técnicas recae en sus potenciales aplicaciones, beneficios económicos inmediatos, principalmente para los sectores médicos y de los alimentos. Mutación e inserción. Una mutación es el cambio al azar en la secuencia de nucleótidos o en la organización del ADN de un ser vivo, que produce una variación en las características de este y que no necesariamente se transmite a la descendencia. Una inserción, entonces, es un tipo de mutación que implica la adición de material genético. Una mutación por inserción puede ser pequeña e involucrar un único par de bases de ADN, o puede ser grande e involucrar un fragmento de un cromosoma. La aplicación de la transgénesis permite transferir genes heredables entre especies más o menos separadas entre sí. Por ejemplo, un gen presente en las luciérnagas puede ser transferido a un toro, pero también las transferencias de genes pueden darse entre especies más próximas, cuando las técnicas de entrecruzamiento clásicas fracasan. Tal es el caso de la patata fortuna, una variedad de patata genéticamente modificada, mezcla de la variedad agria y la patata originaria de Sudamérica, Solanum bulbocastanum. Los organismos genéticamente modificados han provocado también mucha controversia y también una reflexión ética, además de una disputa comercial concerniente a la comercialización de estos, y han habido bastantes cambios en su reglamentación. Ventajas. Una mayor resistencia a agentes nocivos. Las semillas genéticamente modificadas proveen cosechas capaces de soportar enfermedades provocadas por insectos o incluso virus y capaces de tolerar herbicidas y plaguicidas. Por ejemplo, la soja WR es resistente a un herbicida muy tóxico elaborado con glifosato. La otra ventaja son mejoras en la composición y el valor nutritivo. A través de la inclusión de vitaminas, la eliminación de alérgenos y la modificación del contenido de proteínas se obtienen productos como maíz, arroz, tomates, soja, papas, etc., con una composición mejorada. Tercera ventaja, una mayor tolerancia a las sequías e inundaciones. Los cultivos genéticamente modificados son bastante resistentes a numerosos factores ambientales, puesto que en comparación con los cultivos tradicionales ofrecen ventajas a los productores al reducir el riesgo de la pérdida de la cosecha. Ahora están las desventajas. La primera desventaja es el uso intensivo de los suelos. Los terrenos resultan bastante perjudicados principalmente por dos cuestiones: la cantidad de residuos tóxicos consecuentes de los herbicidas y de los plaguicidas, que son rociados en las cosechas genéticamente modificadas. Y segundo, la siembra continua, que no permite descansar a la tierra para recuperar su materia orgánica y humedad. Esta técnica es denominada barbecho.
Adicional a esto, los cultivos modificados genéticamente se comercializan y plantan en más de 40 millones de hectáreas en 6 continentes. Estas plantaciones constituyen la experiencia en materia de introducción de organismos genéticamente modificados en distintos ecosistemas y se ha convertido entonces en el principal motivo de preocupación por lo que respecta al medio ambiente. Activistas inquietos por la liberación de organismos genéticamente modificados en la biosfera han destruido parcelas experimentales al menos en 4 continentes. Esta actitud indica la firmeza de su compromiso, pero también impide a cualquiera sacar enseñanzas de los datos que habrían debido recogerse en esos ensayos. La mayor parte de la superficie en que se han plantado cultivos modificados genéticamente se ha destinado a variedades resistentes a herbicidas. Estos herbicidas están asociados con una tendencia a una labranza menos mecánica para los cultivos en gran escala, que reduce la duración del suelo primitivo. Desde el principio, los científicos que se ocupaban de las malas hierbas reconocieron y estudiaron las consecuencias para el medio ambiente de la introducción de cultivos, especialmente para la lucha contra las malas hierbas. En 1988 se pudo iniciar una de las primeras pruebas notificadas con árboles forestales modificados genéticamente, utilizando álamos. Desde entonces se han notificado más de 100 pruebas en al menos 16 países, relativas a 24 especies de árboles como mínimo, en su mayor parte especies productoras de madera para plantaciones sometidas a ordenación intensiva. No se han notificado casos de producción en escala comercial de árboles. Hola, mi nombre es Cristian Liscano y yo voy a seguir con el tema del cual mi compañero Santiago ya les había hablado, que son las desventajas de los organismos genéticamente modificados o OGM o OMG también. Bueno, algunas de las desventajas son que pueden contribuir a un aumento de las reacciones alérgicas. Esto es basado en que algunos estudios han demostrado que las reacciones alérgicas de los niños a los alimentos han aumentado del 3 al 5% y todo eso en la última década. Y aunque no hay pruebas puntuales que apoyen la idea que los organismos genéticamente modificados puedan causar un aumento de las alergias, con solo la idea de que esto puede llegar a ocurrir, ha asustado ya a las personas y esto las ha llevado a alejarse de este tipo de alimentos. Bueno, también que los alimentos genéticamente modificados pueden provocar reacciones alérgicas a diferentes alimentos. Esto es porque se descubrió que algunos organismos genéticamente modificados contienen nutrientes para el desarrollo del cuerpo procedentes de las nueces de Brasil, las cuales desencadenan una alergia en las personas que son sensibles a ellos. O sea, que por lo tanto cualquier proteína que provenga de otros alimentos debe tener un listado como parte de los componentes y ser examinada para determinar su capacidad de causar alergias. O sea, eso quiere decir que algunos de los componentes pueden llegar a ser, o sea, algunos de los componentes que se le añaden a los alimentos pueden llegar a ser que la persona tenga una reacción mala, o sea, que desarrolle una alergia. Bueno, otra ventaja es que los OGM pueden contribuir a la resistencia a los antibióticos. Esto es porque a la mayoría de los organismos genéticamente modificados se le incorporan, perdón, en su mayoría genes resistentes a los antibióticos para fortalecer a los cultivos que crecen. Y con esto hacen que las bacterias que cuando vayan a atacar se vayan volviendo cada vez más resistentes a esos antibióticos. Entonces eso puede llegar a causar ahí un problema porque ya las bacterias van a ser más difíciles de combatir. Bueno, otra desventaja es que algunas investigaciones los han relacionado con el cáncer. Esto es porque en el 2013 una investigación publicó que los herbicidas encontrados en algunos cultivos condujeron al desarrollo de cáncer en ratas. Entonces, pero después ese artículo fue retirado, ya que se decía que tenía información engañosa. Más sin embargo, otras revistas después de que fue retirado lo han seguido publicando y eso ha hecho que las personas también le agarren como miedo a eso por ese tipo de cosas. Bueno, otra de las ventajas es la contaminación genética que pueden llegar a causar. Esto es ya que al introducirse plantas genéticamente modificadas a los campos pueden llegar a afectar al medio ambiente y a la biodiversidad. Esto es un ejemplo es que una planta se puede convertir en plaga si empieza a crecer fuera del sitio donde fue ideada en donde fue plantada. O sea, que se ideó que fuera plantada en tal sitio, pero terminó creciendo también en más partes del campo o del medio ambiente. Entonces eso la puede llegar a convertir en plaga.
Bueno, otra de las desventajas es la contaminación genética que estas causan. La introducción de plantas genéticamente modificadas al medio ambiente puede llegar a afectar a sí mismo y a su biodiversidad, ya que estas plantas pueden llegar a convertirse en una plaga y pueden transferir sus genes modificados hacia otros cultivos. Entonces esto puede estar dañando los demás cultivos, entonces esto puede provocar que a las personas no les guste mucho trabajar con las plantas genéticamente modificadas. Bueno, otras desventajas son los efectos adversos aún desconocidos. Debido a la manipulación genética en alimentos, su comercialización fue aprobada sino en 1994 y aún no ha transcurrido el tiempo suficiente para determinar con exactitud cuáles son las consecuencias que pueda llegar a tener en la salud y el medio ambiente de los diferentes productos cuyos genes han sido afectados. Bueno, otra es que estos pueden llegar a producir superinsectos. Y suena muy raro decir superinsectos, pero es que es verdad. Porque cuando se aplica plaguicidas a las plagas a las cuales amenazan el crecimiento de los cultivos, un pequeño número de ellas tiende a sobrevivir. Esto que significa que la siguiente generación se va a volver resistente a esta sustancia química. Lo que significa que para esta próxima generación se va a necesitar aún un químico más fuerte para poderlos matar. Y así sucesivamente hasta llegar a un punto que ya los insectos, o sea, se tengan que realizar un plaguicida muy efectivo y muy grande. También otra de las desventajas es que las semillas vienen patentadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una semilla se modifica genéticamente, estas tienen como derechos de propiedad. Y estos derechos de propiedad son del país de los que la fabrican. Eso quiere decir que los agricultores, cuando las utilizan, no las pueden conservar, sino que tienen que ir a comprar otras. Entonces eso va a causar que la economía de los agricultores se vea afectada. También es que estas pueden afectar a las proteínas de animales. Eso quiere decir que la mayoría de plantas que están genéticamente modificadas se le dan a los animales como alimento. Y en consecuencia esto puede afectar a los alimentos de origen animal. Es decir, que los componentes de los organismos genéticamente modificados podrían ser rastreados en estos alimentos. Por decirlo así, pueden ser rastreados en los huevos, la leche, los mariscos y los tejidos musculares de los animales. Y además también se ha encontrado que en la miel puede contener componentes de OGM debido a que las abejas polinizan plantas genéticamente modificadas para su producción. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los usos o aplicaciones que le pueden llegar a dar a estas. Uno de los primeros usos del que se le dio fue para la investigación. Y se utilizaban mediante la inserción, elección y transposición de genes en diversos organismos para determinar su posible función en determinados genes. Una manera es como una de las más famosas, es la técnica del knockout, en la que un gen o un grupo de genes son desactivados para ver las características que pueden llegar a cambiar en el fenotipo. Estos también se pueden utilizar como promotores para sobreestimar la actividad de determinados genes. Y mediante la modificación genética es posible obtener animales que padezcan enfermedades análogas a las humanas. O sea, estos pueden servir como modelos para la investigación de dichas enfermedades y las pruebas preclínicas de medicamentos y terapias para combatirlas. Bueno, otra de sus aplicaciones es en la industria agroganadera. Mediante la manipulación genética de semillas se pueden optimizar las cosechas a favor de la industria, tanto para la alimentación de animales como para el consumo humano. Bueno, otra aplicación es la fabricación de productos terapéuticos. Los organismos genéticamente modificados también son usados para fabricar productos destinados para uso terapéutico en humanos. O sea, en el pasado, las fórmulas humanas de proteínas como insulina, hormona del crecimiento, factor de coagulación, las cuales sirven para tratar enfermedades, las cuales son graves, y para hacer alteraciones en las personas, eran muy raras y costosas. O sea, muy rara vez se podían conseguir, y si se conseguían eran a un precio muy alto. En cambio, hoy en día ya las bacterias y las obras transgénicas modificadas con genes
Para proteínas humanas producen estas cosas de una manera muy económica y en gran abundancia. O sea, en la actualidad ya no hay la dificultad que tenía antes, ya gracias a los organismos genéticamente modificados. También está la terapia genética, en las cuales se usan virus genéticamente modificados para introducir en los genes del ADN humano con el fin de curar algunas enfermedades. Esto es relativamente nuevo, pero ya ha tenido éxitos relevantes. Fue usada con éxito para tratar desórdenes genéticos como la inmunodeficiencia combinada grave 27 o la amaurosis congénita de Leber 28. Además, esta se encuentra en fase de investigación en tratamientos contra otras enfermedades actualmente incurables. Bueno, también es utilizada para los animales de compañía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los organismos genéticamente modificados permiten la cría de animales hipoalergénicos. O sea, en forma de que no produzcan reacciones alérgicas a las personas. O sea, que una persona que es alérgica a los perros pueda llegar a tener su perro gracias a la modificación genética. Bueno, también está la resistencia a plagas y herbicidas, y esta es una de sus aplicaciones comerciales más conocidas, ya que algunas plantas transgénicas, ya que son genéticamente modificadas, incluyen genes que les confieren resistencia a determinados herbicidas. Entonces esto ayuda a que no se tenga que rociar ningún herbicida porque algunas veces eso puede llegar a afectar a otras plantas ya que no son resistentes a ese herbicida. Entonces esto ayuda mucho para el sector agrícola. Bueno, otra de sus aplicaciones es también en la industria alimentaria. Y esto es a que se insertan genes para que se sinteticen una mayor cantidad de nutrientes o nutrientes nuevos. Y eso es para que se pueda lograr una mayor producción en menor tiempo. Un ejemplo de esto es que la empresa AquAdvantage está desarrollando un salmón transgénico, el cual alcanza un tamaño apto para el mercado en 16 o 18 meses, en lugar de los 3 años del salmón convencional. O sea, lo que se demora normalmente el salmón convencional son 3 años. Entonces esto está ayudando a que se puedan producir más rápido en el mercado y no tener que esperar tanto tiempo. Bueno, ahora vamos con los organismos genéticamente modificados actuales. Bueno, lo primero hay que decir es que estos pueden variar de acuerdo a las normativas del país. O sea, en algunos países están aprobados y en otros no. Están los que ya están activos, son la soja con algunas variables, la canola, el maíz, el tomate, la calabaza, la papaya, la colza, la remolacha y el clavel. También el maíz y el algodón. El maíz que es resistente a lepidópteros y el maíz tolerante al glufosinato de amonio. Bueno, también cabe recalcar que la patata fue retirada y ya no se puede utilizar ni para cultivo ni para comercialización. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el almidón modificado. Bueno, al hablar de almidón modificado, la gente piensa que se habla de un organismo genéticamente modificado cuando no es así. El almidón modificado ha sido extraído de plantas y procesado posteriormente. Es decir, que ha sufrido una serie de alteraciones químicas que modifican sus propiedades, pero no alteraciones genéticas. Si se tratara de un organismo genéticamente modificado, se debería decir almidón genéticamente modificado. Bueno, ahora les voy a decir algunos animales genéticamente modificados, como puede ser las cabras telas de araña, y estas surgen ya que se les introdujo a las cabras el gen de las arañas que producía su tela de araña, y eso fue hecho ya que se quería tener una granja para producir tela de araña, pero las arañas no se pueden utilizar para esto ya que ellas son caníbales y se comerían entre ellas. Entonces la idea fue ingresar este gen a un animal con el cual se pueda obtener una granja, y pues de ahí surgen las cabras de araña. También está, como ya les había dicho, las mascotas para alérgicos, el salmón de crecimiento rápido, las vacas ecológicas, que como dice ahí, se puede tomar como broma, pero son una de las principales responsables del efecto invernadero.
Y según lo que yo he leído, estas vacas ecológicas afectan aún más al ambiente. Bueno, aquí se pueden ver algunas fotos de estos animales, el ejemplo de algunos animales. Y pues ya, esto fue todo. Espero les haya gustado. Gracias por haber visto el video, por haber dedicado su tiempo a esto. Gracias por su atención. Y esperamos verlos en una próxima. Hasta luego.